Ser minero. Al margen del Camino de Santiago, otro de nuestros referentes turísticos está en Sabero, es su Museo de la Minería y de la Siderurgia, y es donde nos recibe cada lunes su director, Roberto Fernández, colaborador de Hoy por Hoy León, con este espacio sobre cultura minera. Ser minero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, encantado más de recibiros cada lunes. Muy bien. Y de presentarnos, ¿no?, en este caso, al invitado que has elegido para esta semana. Pues sí, mira, hoy vamos a hablar con un invitado que tiene mucho que ver con la nueva exposición que abrimos al público el próximo sábado a las 5:30 de la tarde. Es una exposición que lleva por nombre Minerales de León, Minerales de los Picos de Europa, y que es continuadora de la que ya hicimos el año pasado, que era Minerales de la provincia de León. Y para hablar de ella, pues tenemos al culpable, ¿no?, de la misma, a su comisario, que es Manuel Cañón. Manuel es vecino de la zona de Gordón, ha sido muchos años minero en la Hoguera Vascolonesa y es desde niño un gran aficionado al mundo de los minerales, tanto que se ha convertido, como pasa muchas veces en estos casos, ¿no?, en todo un experto en minerales, especialmente de nuestra provincia y también de los Picos de Europa. Tiene una colección extraordinaria y ya hace un tiempo que le dijimos a Manuel que no podía ser solo una colección para verla a él, ¿no?, y sus conocidos, sino que había que darla a conocer porque es magnífica. El año pasado tuvimos la suerte de ver una parte de esa colección y en esta ocasión pues nos vamos a centrar en minerales que tienen que ver con la minería que se desarrolló en los Picos de Europa, y le hemos pedido a Manuel que nos acompañe para hablar de esta nueva exposición. Pues qué bien, qué interesante. Manuel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, Bien. pasáis de la amplitud, ¿no?, más genérica o más general de los minerales en la provincia de León a este espacio ya con una delimitación más concreta, Picos de Europa. Entiendo que es porque da mucho de sí. Y la segunda pregunta que enlazo, por cierto, ¿hablamos de la vertiente leonesa o estamos hablando de Picos de Europa también en su vertiente asturiana y cántabra? No, estamos hablando de la vertiente leonesa, la cántabra y la asturiana. Ajá. Bueno, o sea, todo por completo. ¿Merecía la pena porque efectivamente es un territorio rico desde el punto de vista mineralógico? Sí, además es una minería muy poco conocida. La gente, va a los Picos de Europa y va a hacer senderismo y ve unos vestigios mineros, pero no se da cuenta de la importancia que tuvo en su día toda esa minería en esa zona. Bueno, claro, pensamos habitualmente, ¿no? Minería es muchas veces hablar para mucha gente que no solo debería ser eso, ¿no? Minería del carbón, lo cual nos lleva pues a pensar en algunas zonas de la montaña oriental, todo ese eje Cistierna-Sabero, la montaña central y por supuesto la Ciana y el Bierzo. Pero si pensamos específicamente en Picos de Europa, ¿no? En ese extremo de la montaña oriental, ¿qué tipo de referencias mineras nos vamos a encontrar, Manuel? Pues mira, esa minería empezó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y claro, para aquella zona tuvo una importancia económica. Date cuenta que es una zona muy desfavorecida, y sobre todo con un clima que no tiene nada que ver con lo que es ahora, ¿eh? Los climas eran muy extremos, las condiciones de trabajo eran durísimas para esa gente. Es una minería pues muy poco conocida. Pero tuvo una importancia tanto económica como social en aquella zona. De hecho, hubo grandes empresas y grandes familias que desarrollaron su actividad minera durante varios años ahí en esa zona. Bueno, seguro que te voy a hacer ahora preguntas más específicas, Roberto, pero claro, también hay que ponerse en contexto, ¿no? Nos hablas del siglo XIX, todas las restricciones medioambientales que hay a día de hoy no existían ni por asomo, ¿no? ¿Qué va? De hecho, daos cuenta que la blenda, que era el mineral que se extraía principalmente, y el zinc, o sea, la blenda se saca el zinc, para eliminar el peso, porque claro, tenían que transportarlo desde los Picos de Europa hasta Unquera, para el desfiladero de Armida en carros de vacas. Entonces, para eliminar el peso, lo que hacían era formaban grandes pilas de blenda y las quemaban para eliminar los sulfuros. Esos sulfuros, claro, al calentar iban a la atmósfera, y cada vez que llovía, pues imagínate, la lluvia ácida que se producía. Bueno. Eso ahora mismo es inviable. Seguro. Roberto.
Manuel, ¿qué tipo de minerales se va a encontrar el visitante a la exposición que tiene lógicamente que ver con las minas, ¿no?, que había allí en toda esta zona de Picos? Pues principalmente minerales de plomo y zinc. Minerales de plomo y zinc, el principal, la blenda caramelada, que es famosa a nivel mundial. De hecho, está catalogada la blenda caramelada de Europa como la mejor del mundo. Y también hay unas galenas muy, casi de que yo me atrevería a decir que de las mejores de España salen en esa zona. Y hoy en día, pues claro, fue una minería relativamente importante, ¿no? Decías, allá en el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, una minería muy complicada, porque ahí también habría que mencionar las condiciones extremas, ¿no?, en las que los trabajadores desarrollaban allí sus trabajos. ¿Qué vestigios nos quedan de todo aquel circuito de pequeñas minas que había por todos los picos de Europa? Bueno, de pequeñas y de grandes. Tú date cuenta que la mina de las Mánforas tuvo seis niveles de explotación. Un desarrollo que hoy por hoy es bastante importante, sí, luego existió una minería muy artesanal de pequeñas calicatas, pero el visitante que vaya a los picos de Europa, pues en zonas como Ándara se va a encontrar una escombrera pegada a otra. Toda la zona de Las Vegas, de Ándara, la subida hasta la raza desnotable, incluso debajo del pico más alto de ahí del macizo de Ándara hubo minería. Toda la zona de los lagos de Covadonga, de las minas de la Bufarrera. Y toda esa gente, Manuel, perdona, vivían allí todo el año, porque claro, supongo que no podrían bajar a sus pueblos. Generalmente trabajaban de abril, mayo, dependiendo de las condiciones que la nieve que hubiese, y octubre, todo más tardar, noviembre, dejaban de trabajar. Había mineros que contrataban con las empresas y se quedaban todo el año. Ahí, y dormían dentro de la propia mina, comían dentro de la propia mina. Imagínate las condiciones. Yo que he leído bastante literatura de esa minería, las condiciones de trabajo, vamos, penosas de todo. Ya no era vivir y extraer, ¿no? Pero también me imagino el transportar ese mineral y el llegar allí complicadísimo también, claro. Hombre, claro, tú date cuenta que para bajar desde Ándara o para bajar desde Áliva hasta Unquera, con un carro de vacas, ¿cuánto podían tardar? En caminos, claro, eran caminos, no existían las carreteras. De hecho, el desfiladero de la Armida se construyó la carretera gracias a la minería de los picos de Europa. O sea que realmente ahora la gente que recorréis buena parte de los caminos de los picos de Europa, tanto en la vertiente leonesa como la española como la cántabra, estáis pisando los viejos caminos mineros muchas veces, ¿no? Claro. Mira, ruta de Urdona a Tresviso, el camino que va de Urdona a Tresviso, que es una ruta muy visitada, es un antiguo camino que lo construyó la sociedad la Providencia. La carretera que sube a los lagos, era un antiguo camino que subía a la mina de la Dulcerera. Los tornos de Liordes, para bajar desde la Vega de Liordes a Fuentedé. El camino Lachero, que es el camino que en vez de subir el teleférico, el camino que sube todo por la ladera que sube hasta Fuentedé. Te puedo decir infinidad de caminos. Desde las Vegas de Ándara hasta el desfiladero de la Armida. Todos eran antiguos caminos mineros. ¿Y te ha costado mucho, Manuel, como la anterior exposición, hacer una selección de todas las piezas que tienes? Porque no vamos a ver muchas, pero vamos a ver piezas muy destacadas, claro. Sí, hombre, a ver, claro que me ha costado. Porque sobre todo los minerales que se extrajeron en las minas de las Mánforas son irreemplazables. Entonces, pues me ha costado bastante exponerlos. Y luego las taller gemas, que tengo unas taller gemas de las blendas, pues también me ha costado sacarlas de casa. Pero bueno, merece la pena que la gente lo vea porque son unos minerales muy bonitos y además este año lo hago con un especial cariño por la minería y por esa gente que pues, dejaron ahí la salud. Y bueno, supongo que será una manera también lo que dices, ¿no? De que se abra un poco más la mirada, como decía Chechu, ¿no? A otra minería que también la teníamos muy cercana, esa minería de montaña y de minería metálica tan desconocida, y que con esta exposición, pues bueno, abrimos un poco las miras, ¿no? Y vemos otro tipo de minería que está tan cercana y ha sido también muy importante. Pues sí, porque cuando hablas de minería, ¿qué piensas? En la minería energética.
Pero bueno, concretamente en esa zona, pues es que hay vestigios mineros por todos lados, en los 3 macizos de Pico de Europa, tanto los Urrieles, con el macizo central, con el macizo de Ándara. Qué bien. Qué bien. Pues entonces, ¿estrenáis, Roberto, este sábado? Sí, este sábado a las 5:30 abrimos la exposición con la presencia también de Manuel para los que quieran asistir y bueno, ver las piezas con su ayuda, ¿no? Que siempre es fantástico tener al propietario, a quien te las explica con pasión y te cuenta dónde las cogió y cuándo las cogió y lo que son. Y va a estar abierta pues hasta seguramente mediados de septiembre, horario de museo, entrada gratuita. Y bueno, pues como la anterior, unas piezas espectaculares cogidas con mucho cariño por Manuel y que tiene una historia muy importante detrás que también explicamos en paneles y en vídeos en la exposición. Muy bien, pues siempre, ¿no? Con ese trabajo y esas ganas de sorprender al visitante con novedades, el Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León, que se encuentra en Sabero. Muchísimas gracias, Manuel. Enhorabuena por este trabajo. Un fuerte abrazo. Venga, igualmente. Gracias también a Roberto. Hasta la semana que viene. Hasta el próximo lunes. Pronto llegamos a la 1, noticias, y a la vuelta a la segunda hora de Hoy por el León.